los que llamamos guerrilleros o maquis, que se les conceda la máxima distinción civil y honorífica. Entre 1939 y 1952, los integrantes del llamado maquis asesinaron a 1.260 personas, de ellas 953 civiles, 257 guardias civiles, 27 militares y 23 policías. Cometieron 834 secuestros, de los que más de la mitad acabaron con el asesinato de las víctimas. Perpetraron 5.963 atracos, 103 de los cuales acabaron con víctimas mortales, y realizaron 538 sabotajes, algunos de ellos especialmente sanguinarios. ¿Qué de glorioso, señorías, en lo sucedido en Cuatro Caminos en febrero del 45? O en Manilva, con el llamado Batallón Stalingrado, donde incluso mataron niños. Incluso Monzón fue detenido en Barcelona, al parecer delatado por alguien del PSUC, y acusado después de desviaciones morales, homosexualidad, por cierto, por el Partido Comunista de España. Vaya demócratas, vaya combatientes por la libertad. Señorías, ¿esto es memoria? ¿O esto hay que olvidarlo? El reconocimiento de los miembros de la guerrilla antifranquista del Grupo Parlamentario Republicano. La memoria de los maquis, de los guerrilleros. ¿Qué fueron? Pues sencillamente fueron los que mantuvieron la esperanza en un combate cuando todo parecía perdido. Hay dos personas, los dos últimos guerrilleros en vida, que ejemplifican y simbolizan esta tarea. Estoy hablando de Francisco Martínez López, conocido como el Kiko, y de Esperanza Martínez García, guerrillera de la agrupación guerrillera de Levante Aragón. Creemos necesario que se produzca un reconocimiento público, institucional, totalmente solemne de lo que hicieron estas personas, este colectivo, los que llamamos guerrilleros o maquis, que se les conceda la máxima distinción civil y honorífica prevista, también medidas materiales de apoyo, sin duda, a unas personas que no han tenido la vida fácil. Reconocer a la guerrilla antifranquista, a las milicias, a los maquis, no es un gesto simbólico, es un acto de reparación histórica, de deuda democrática y de compromiso con quienes, cuando todo estaba perdido, siguieron en el lado correcto de la historia. Que las dos personas a las que esta proposición va dedicada han sido invisibilizadas durante décadas por la historiografía oficial. Por cierto, yo sé lo que es la historia, pero no sé lo que es la historia oficial y me gustaría que me lo explicasen. Y que no han sido plenamente reconocidas por parte del Estado español. Nada más lejos de la verdad. Francisco Martínez López, el Kiko, que acaba de convertirse en centenario y al que, por cierto, deseo muchos años más de vida, es autor de 3 libros, aparece citado en muchos otros más, tiene su propia entrada en Wikipedia, ha sido durante décadas charlista habitual en institutos, colegios, universidades, casas de la cultura y colectivos asociativos locales, y tiene su legado depositado en una biblioteca pública. Mientras que, cosa parecida cabría decir de Esperanza Martínez García. Más importante es la de que ambos hayan sido etiquetados nada menos que como combatientes por la libertad y contados entre quienes defendieron la democracia y la libertad. No, señores. Esperanza Martínez García militó en el Partido Comunista de España en los tiempos en los que éste defendía en sus documentos la lucha de clases, practicaba en España el terrorismo y escondía bajo la protección de tiranos como Stalin y Ceausescu a sus más destacados dirigentes. Mientras que Martínez López lo hizo en la sanguinaria CNT, responsable de miles de asesinatos antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ignorando de este modo los proponentes que luchar contra el franquismo no siempre fue sinónimo de hacerlo por la democracia. Con todo, más grave que lo que erróneamente se afirma es lo que sospechosamente se calla. El Kiko, consúltelo el señor proponente, Biblioteca Nicolau Primitiu, Archivo Francisco Martínez López, Caja 1, documentos C01 005 a 016, estuvo procesado por auxilio a bandoleros, agresión a fuerza armada, homicidio, atraco a mano armada y asesinato. Mientras que la condena de Martínez García lo fue a 20 años por bandidaje y terrorismo y a 23 más por espionaje, de los que, por cierto, solo cumplió 15. Y es que el saldo que dejaron atrás estos y otros luchadores por la libertad, para los que Esquerra Republicana tiene la desfachatez de solicitar la máxima distinción civil honorífica legalmente prevista en España. ¿Sabe el señor Álvaro que este es el gran collar de la Orden de Carlos III y que solamente lo poseen jefes de Estado, emperadores y presidentes? Difícilmente podría haber sido más macabro. Entre 1939 y 1952, los integrantes del llamado maquis asesinaron a 1.260 personas, de ellas 953 civiles, 257 guardias civiles, 27 militares y 23 policías. Cometieron 834 secuestros, de los que más de la mitad acabaron con el asesinato de las víctimas. Perpetraron 5.963 atracos,
103 de los cuales acabaron con víctimas mortales y realizaron 538 sabotajes, algunos de ellos especialmente sanguinarios. Con todo, sí que hay algo por lo que esta comisión debería de aplaudir, y yo me sumaría a ello a Francisco Martínez López, por haberse atrevido a escribir hace ya 9 años, eso sí, con 64 años de retraso, una carta abierta a la dirección del PC solicitándole que reconozca públicamente los repugnantes métodos que utilizó durante los años de la guerrilla antifranquista y que rehabilite a quienes los padecieron y particularmente las víctimas de las ejecuciones sumarias impuestas por la dirección del partido. Dirección del partido que en aquellos momentos ostentaban 2 insignes antiguos miembros de esta Cámara, uno de los cuales, por cierto, tiene una placa en homenaje que se inauguró hace apenas unos meses. Me refiero a Santiago Carrillo y a Dolores Ibarruri, la pasionaria. ¿Les apetece, señorías, que nos sumemos a esta petición? Creo que no, para sorpresa de nadie y para vergüenza de todos. Esquerra Republicana no habla de sus crímenes en esta PNL. Si hay algo que caracteriza la idea de memoria histórica es la de recordar lo que no sucedió. Hablamos hoy no solo ya de reinventar la historia, sino de generar mitos, porque como escribió Juaristi, los mitos son simples cuentos, te los crees o no, pero no se pueden rebatir. Y ahora, desde hace un tiempo, se pretende vincular república y resistencia antifranquista con defensa de la libertad y lucha por la democracia. Pero, desde luego, nada más lejos de la realidad, señorías, porque la república fue, por desgracia, una democracia sin demócratas. Un totalitario de izquierda, señorías, no se convierte en demócrata por luchar contra un totalitario de derechas. Y ahora, con esta PNL, se nos pretende hacer pasar a los maquis como héroes que lucharon por recuperar la libertad en España. Y para ello nos citan a 2 personas a las que quieren rendir homenaje, a Francisco Martínez alias Kiko y a Mercedes Martínez García. Pues miren, en 1999, en una entrevista, el propio Kiko dijo que tal vez pudieron equivocarse con su lucha y con su actitud aumentaron el sufrimiento del pueblo. Y evidentemente con esa declaración no seré yo quien ponga, a pesar de sus trayectorias personales, en duda su voluntad, ni siquiera su sincera creencia de estar luchando por la libertad. No voy a entrar en valoraciones personales, porque este no es el debate, señorías. El debate es qué significaron los maquis y qué hicieron. Porque los maquis en España, a diferencia de otros países, lo hicieron cuando ya no había guerra. Y más allá de algunas personas bien intencionadas, fue un movimiento dirigido por la élite del Partido Comunista fundamentalmente y alimentado por Stalin. Y se nos quiere presentar como un movimiento heroico por sus enfrentamientos con las fuerzas del orden franquista. Pero es que también, y lo quieren ocultar, asesinaron a 953 civiles, realizaron 834 secuestros para pedir rescates y realizaron cientos de atracos. ¿Qué de glorioso, señorías, en lo sucedido en Cuatro Caminos en febrero del 45? O en Manilva con el llamado Batallón Stalingrado, donde incluso mataron niños. Miren, en esta iniciativa se pretende equiparar a los guerrilleros maquis con los militares republicanos. Y eso no puede ser, señorías, porque no se puede equiparar lo que en la inmensa mayoría de los casos no fueron precisamente actos de naturaleza militar. Tal vez alguien podría pensar que algún tipo de reconocimiento podría haber aquellos miles de españoles que en 1944 cruzaron el Valle de Arán para intentar lo que llamaron la reconquista de España. Esa operación, aunque algo ingenua, sí que podría tener una naturaleza militar. Pero en este caso, ¿a quién se le haría el homenaje y el reconocimiento? Porque les tengo que recordar que tras el fracaso, Carrillo acusó al coronel López Tobar y a Jesús Monzón de traidores. Muchos de sus lugartenientes fueron depurados, es decir, asesinados, como Trilla o Pere Canals. Incluso Monzón fue detenido en Barcelona, al parecer delatado por alguien del PSUC y acusado después de desviaciones morales, homosexualidad, por cierto, por el Partido Comunista de España. Vaya demócratas, vaya combatientes por la libertad. Señorías, ¿esto es memoria? ¿O esto hay que olvidarlo? Y termino, señor presidente. En julio del 22, Francisco Martínez, en una entrevista, dijo: los nietos no tienen que heredar los conflictos de los abuelos. ¿De verdad quieren rendir homenaje a Kiko? Pues háganle caso. Dejen de abrir conflictos que los abuelos ya cerraron. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.